Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Hoy traigo una noticia que está causando revuelo. Kerem Bürsin sorprende con su nueva casa y un detalle que ha hecho pensar a muchos que Hande Erçel aún está muy presente en su vida. Todo comenzó cuando Kerem Bürsin compartió en sus redes sociales algunas fotos casuales desde su nuevo hogar. A simple vista, la decoración parecía moderna, luminosa y perfectamente cuidada. Sin embargo, un detalle en particular no pasó desapercibido para los fans. En una de las imágenes, sobre una repisa de madera clara, se veía claramente un cuadro que recordaba a una famosa sesión de fotos que Kerem hizo junto a Hande Erçel durante los días más intensos de su relación. Los comentarios comenzaron a llover en cuestión de minutos. Una seguidora escribió: "Ese cuadro es idéntico al de Hande, ¿será que aún piensa en ella?". La prensa no tardó en acercarse al actor para preguntarle sobre el misterioso objeto. Con una sonrisa algo nerviosa, Kerem respondió: "Es solo parte de la decoración, no hay nada más que decir". Sin embargo, la forma en que lo dijo dejó a muchos con más dudas que certezas. Un periodista insistió: "Pero Kerem, eso no es el mismo cuadro de cuando estabas con Hande". Él, sin perder la calma, replicó: "No me gusta hablar de mi vida privada, pero a veces los objetos simplemente tienen un valor estético". Mientras tanto, Hande Erçel, que también fue consultada, se limitó a responder con un breve "no tengo comentarios" cuando le preguntaron si había notado el detalle. Sin embargo, fuentes cercanas aseguran que Hande sí vio las fotos y que incluso comentó en privado a sus amigas: "Veo que algunas cosas nunca cambian". Esta frase, filtrada a los medios, encendió aún más la curiosidad del público. En redes sociales, el debate se hizo tendencia. Muchas mujeres comentaban que entender a los hombres es un misterio, y que guardar un recuerdo de una relación pasada puede significar más de lo que aparenta. Una usuaria escribió: "Si fuera solo un objeto decorativo, ¿por qué mantener justamente ese cuadro?". Otra agregó: "Yo creo que es evidente que aún hay sentimientos, aunque él no lo admita". Los programas de espectáculos en España y América Latina también recogieron la noticia. Una presentadora comentó: "No es la primera vez que Kerem Bürsin deja entrever que el capítulo con Hande no está completamente cerrado. Recordemos que en varias entrevistas pasadas ha hablado de ella con mucho cariño, incluso después de la ruptura. Pero no todo son teorías románticas. Algunos fans defendieron a Kerem, asegurando que un objeto no siempre significa un vínculo emocional. Quizás le gusta la foto por cómo salió o por la estética, no por la persona que aparece", opinó una seguidora. Sin embargo, esta defensa no logró calmar las especulaciones. Las teorías siguieron multiplicándose a lo largo de la semana. En varios foros de fans, las discusiones se volvían cada vez más apasionadas, con hilos que alcanzaban cientos de comentarios. Algunos usuarios comenzaron a compartir capturas antiguas de la famosa sesión de fotos para compararlas con el cuadro en cuestión, destacando coincidencias en los colores, la iluminación y hasta el gesto que ambos actores tenían en aquella imagen. Incluso surgieron expertos improvisados que analizaban cada píxel, intentando confirmar si efectivamente se trataba del mismo retrato o simplemente de una pieza similar. "Es imposible que sea casualidad", aseguraba uno de ellos, subiendo una imagen editada en la que colocaba ambas fotos lado a lado. Otros, más escépticos, respondían: "La decoración minimalista y moderna suele incluir ese tipo de imágenes, podría estar en cualquier catálogo de muebles". Mientras tanto, los medios turcos comenzaron a sumarse al fenómeno. Algunos programas de la tarde dedicaron segmentos completos a discutir el supuesto significado del cuadro, invitando a tertulianos que se autoproclamaban expertos en lenguaje no verbal. Uno de ellos dijo: "La sonrisa nerviosa de Kerem, combinada con su negativa a dar más detalles, revela que está ocultando algo. Tal vez no necesariamente amor, pero sí un recuerdo al que no quiere renunciar". En paralelo, surgieron rumores sobre encuentros recientes entre Kerem y Hande en eventos privados. Un fotógrafo aseguró haberlos visto coincidir en la fiesta de cumpleaños de un amigo en común, aunque no hubo imágenes que lo probaran. "Se saludaron cordialmente, pero había cierta tensión en el ambiente", comentó la fuente. Esto, por supuesto, fue suficiente para que los seguidores más románticos reforzaran la idea de una posible reconciliación. Las marcas también aprovecharon la ola mediática.
Una conocida empresa de decoración turca publicó en redes sociales una imagen muy similar al famoso cuadro, con el texto, ¿buscas un detalle que no pase desapercibido? Encuéntralo aquí. La publicación obtuvo miles de interacciones, y aunque no confirmaron si el cuadro de Kerem provenía de su catálogo, la coincidencia avivó aún más el debate. En Instagram, algunos fans comenzaron a recrear la decoración del nuevo hogar del actor. Usando muebles parecidos y fotografías inspiradas en la famosa sesión con Ande, subían imágenes bajo el hashtag #DecoKeremStyle. Estas publicaciones no solo mostraban la creatividad de los seguidores, sino también el nivel de fascinación que la vida personal de los artistas sigue despertando. Pero no todo fue diversión. Hubo quienes criticaron la obsesión mediática, señalando que la vida privada de los actores debería quedar fuera del escrutinio constante. No podemos interpretar cada objeto o gesto como un mensaje oculto. La gente cambia, pero a veces los objetos se quedan simplemente porque nos gustan, escribió un columnista en un reconocido diario turco. Kerem, por su parte, mantuvo un perfil relativamente bajo durante los días posteriores. Aunque continuó compartiendo en redes sociales fotos de su trabajo y proyectos, evitó mostrar más imágenes del interior de su casa. Algunos interpretaron este cambio como una estrategia para enfriar la polémica, otros lo vieron como una confirmación tácita de que algo había querido ocultar desde el principio. Ande, en cambio, sorprendió con una serie de publicaciones en las que aparecía disfrutando de unas vacaciones en la costa mediterránea. Las imágenes, llenas de sol y mar, mostraban a una actriz relajada, sonriente y aparentemente despreocupada. Sin embargo, varios medios señalaron que algunas de las frases que acompañaban sus fotos parecían indirectas dirigidas a su ex. Algunas cosas pertenecen al pasado, aunque a veces el pasado se empeñe en estar presente, escribió en una de ellas. La situación llegó a un punto en el que incluso los fanclubs internacionales de la pareja, que se había ganado el apodo de Kerande durante su relación, comenzaron a publicar encuestas preguntando si el cuadro era una simple coincidencia o una señal de que la historia de amor no estaba terminada. Los resultados eran casi siempre equilibrados, reflejando lo dividido que estaba el público. En una entrevista concedida semanas después, Kerem fue nuevamente cuestionado, aunque esta vez sobre su vida sentimental en general. Con un tono diplomático, respondió, en este momento estoy centrado en mi carrera y en proyectos que me apasionan. El resto, son solo historias que la gente inventa. No mencionó directamente a Ande ni al cuadro, pero su evasiva dejó claro que prefería mantener el misterio. Lo cierto es que, más allá de la veracidad de las teorías, el episodio confirmó algo que los medios ya sabían, la conexión entre Kerem Bürsin y Hande Erçel sigue siendo un imán para el público. Un simple detalle en la decoración de una casa bastó para desatar días enteros de especulación, análisis y debate. Y como bien saben los expertos en entretenimiento, mientras haya público dispuesto a hablar de ellos, el capítulo Kerande difícilmente se cerrará por completo. En definitiva, el cuadro, sea o no el mismo de aquella etapa, se convirtió en un símbolo. Para algunos, representa la nostalgia de un amor pasado, para otros, es solo una anécdota decorativa amplificada por la maquinaria mediática. Pero, en cualquier caso, logró lo que pocos objetos logran, unir a miles de personas en torno a una historia que combina romance, misterio y la irresistible tentación de leer entre líneas. Queridas seguidoras, la pregunta queda en el aire, ¿es simplemente un elemento decorativo o un recuerdo que Kerem no quiere soltar? Lo cierto es que, sea cual sea la verdad, la historia ha atrapado a miles y promete seguir dando de qué hablar. Así que no olviden suscribirse al canal y dejar en los comentarios qué piensan ustedes. ¿Kerem Bürsin realmente no puede olvidar a Hande Erçel o todo esto es una simple coincidencia?